Buenas, ¿cómo anda gente? Estamos acá con Santi Sirio en el C20, la conferencia de cripto más importante de este año en Argentina. La verdad que muchísima gente, dicen que por lo menos hoy 1500 personas o como 8000 inscriptos, y mañana que es sábado parece va a venir mucha más gente. El auditorio estaba lleno y la verdad que súper contento, muy bueno. Impresionante la convocatoria, y esto es algo, vos lo habrás visto en México que venís ahora, es algo que vengo notando en América Latina, la fertilidad que hay para hablar de estos temas en profundidad en este tipo de eventos es muy bueno. Sí, además la convocatoria, los speakers, la calidad del evento es muy buena. Pero bueno, estamos acá y la verdad que quería preguntarte más, ya que estamos, de Democracy Air y de lo que están trabajando ustedes, que está muy relacionado con el governance dentro de cripto. Estamos enfocados en governance. Creo que en cualquier contexto donde se habla governance, y sobre todo en un contexto que aspira a la descentralización, la democracia entra en la categoría, ¿no? Si hablas de descentralizar governance, creo que hay que pensar el tema de cómo representar ideas democráticas en estas redes, en los networks basados en tokens, que tienen comunidades que quieren participar de la toma de decisión del roadmap, donde estamos viendo... Sí, que están incentivados económicamente. Exacto. Uno, por tener un token de un proyecto, no solo tiene un incentivo económico, además tiene hasta un sentido de pertenencia. Exacto. Y bueno, nuestro objetivo es un poco aportar herramientas de participación democrática a ese tipo de redes. Creo que hoy hicimos un foco con Democracy Earth. Este año está armando un partnership con Blockstack, que es un blockchain muy grande que hizo una ICO de $50 millones el año pasado. Blockstack están apuntando a generar aplicaciones descentralizadas, y nosotros desde Democracy Earth le proveemos a la comunidad una herramienta democrática para decidir, por ejemplo, cómo alocar un subsidio de $100.000 en Bitcoin todos los meses a los developers que construyen aplicaciones sobre ese blockchain. Y esto, creo que ahí es realmente muy interesante ver cómo empieza a enganchar este tipo de soluciones más orientadas a governance en lo que se vio hasta ahora mucho en el paño blockchain, que es instrumentos financieros más que nada. Claro. Pero sí, o sea, se ven muchos proyectos que van a medida que vayan desarrollándose, muchos de estos tokens que están basados en tecnología de RC20 que vi que implementaron el soporte hace muy poquito. Entramos en la logia de Ethereum. Estuve en DevCon hace poco en Praga, y lo que fue muy refrescante de este evento es que viviendo en Nueva York, la conversación sobre cripto tiende a ser muy orientada a lo económico, y en Praga hubo mucha conversación sobre lo político, sobre los aspectos más revolucionarios, en el buen sentido de esa palabra, que tienen este tipo de herramientas para realmente plantear, bueno, discutamos, ¿se puede construir una democracia global con todo esto? ¿Se puede construir sistemas de préstamo que llegue a todas las personas en esto? ¿Se puede construir renta básica universal con esto? Creo que esas ideas tienen un potencial enorme de impacto global, y para mí fue muy satisfactorio y es ver en esa comunidad, la que está trabajando sobre Ethereum, entre otras redes, que hay un anhelo de realmente apostar a construir ese tipo de protocolos de forma abierta, descentralizada. Y bueno, nosotros con Democracy Earth estamos enfocados en entender qué es votación en todo ese ecosistema, y en entender cómo podemos, para resolver la votación, algo muy importante es formalizar las personas en el blockchain. Cómo representar seres humanos en redes descentralizadas. Y eso es un desafío, es un holy grail importantísimo. Muy importante. Bueno, ya que estamos, pues podemos volver a lo local, estamos en Argentina, América Latina. ¿Cómo crees que esta tecnología, lo que están haciendo ustedes y en general, puede impactar a la región? Creo que es una región que está atravesada por un default económico, político y ético. Es una región que fue atravesada por procesos de hiperinflación, por procesos de default económico y ahora por procesos de hipercorrupción. Entonces, las instituciones probar una alternativa no es tan riesgoso. Mientras tal vez en los países desarrollados las instituciones tienen un funcionamiento donde hay mayor confianza de la sociedad y no están mirando
la aplicación de este tipo de herramientas para transformar el orden institucional. En América Latina me parece que hay un terreno muy fértil, pero muy fértil. Y cuando voy a conferencias, en México estuve la semana pasada, ahora acá en Buenos Aires, hablarle a 1.500, 2.000 personas no es normal, no es común. Y creo que es porque hay un hambre, una necesidad muy real de usar este tipo de tecnologías como alternativa a lo establecido. Buenísimo. Sí, me parece que es importantísimo, no solo desde lo económico, nosotros habitualmente solo hablamos de inclusión financiera, que es extremadamente importante, pero esta tecnología tiene aplicaciones en muchísimas cosas, como identidad, como democracia, y traer, porque sobre todo puede construir transparencia y sistemas que no requieren la confianza de nadie. Es importantísimo que están trabajando. Bueno, muchísimas gracias. Es buenísimo tenerte acá. Es un desafío, pero bueno, ahí creo que me mantiene muy optimista ver el talento que está dedicado a construir software con este sentido en nuestros países. Hay una oportunidad. Y Buenos Aires es uno de los hubs más importantes. Ser argentino garpa mucho en el mundo cripto. Cerramos con eso. Hasta luego.